Y lo anunciado, comienza nuestro segmento Síntesis Educación, dándole la bienvenida a Juana, que se reintegra hoy después de unos días que no estaba presente. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Muy bien, ya de nuevo aquí en pie de lucha, en pie de batalla. Bueno, siempre promoviendo la educación. Eso es lo bueno. Y hoy, sobre todo, tenemos un tema fascinante, y yo estoy segura que les va a parecer a ustedes así también, porque nos visita el licenciado, el doctor Alejandro Antúnez, un especialista en neurociencias cognitivas aplicadas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días, muy bien. Contento de la invitación al programa. Fíjense ustedes, él es muy joven, pero ya tiene 12 años de experiencia en neurociencias aplicadas. Ha sido, se podría decir, un pionero en el país en el desarrollo de neurociencias cognitivas aplicadas a la educación y también a las empresas. Desde el 2008 fundó su empresa, podríamos decir, fundó Cacatú Inversión Social Creativa, y en el 2009 Neurotraining, Diagnóstico y Tratamiento Neurológico. Pero va a ser él el que nos va a explicar y nos va a abrir las puertas a este nuevo mundo que, si bien estamos hablando del 2008, del 2007, para República Dominicana es un poquito novedoso lo que es el neurotraining. ¿Qué tal, doctor? Entonces, esto es su especialidad. Sí, bueno, yo estudié neurociencia en Argentina, pero desde mis estudios, digamos, de pregrado siempre estuve interesado en el tema. De hecho, cuando yo estudié filosofía también, de pregrado, y estudié filosofía y psicología, pero en la filosofía mi primer interés fue con un filósofo jesuita, Teilhard de Chardin, que tiene toda una perspectiva sobre el vector de cerebración creciente, porque él estuvo en varios descubrimientos. Bueno, estuvo en el descubrimiento del hombre de Java, y él presentaba la evolución del hombre hasta la cerebración actual. Él decía que había una ley de evolución del cerebro hasta el cerebro actual del hombre. Y bueno, pues desde ahí, desde la filosofía, pues me interesé en el tema de neurociencia, y luego pues ya me especialicé en el tema, y desde el 2007-2008 estamos hablando del tema, promoviendo el tema en la República Dominicana en dos dimensiones. Desde la neuropsicología, digamos que es la aplicación clínica, rehabilitación de funciones cognitivas, ejecutivas, en trastornos neurológicos, ACV, trauma, pacientes con tumoraciones, pacientes con trauma craneal y demás, y también neurociencia aplicada a la educación, trabajando con colegios públicos y también con el sector privado, en apoyo a las familias en neuroeducación, pero además en la formación docente en neuroeducación. Y bueno, pues ahí tenemos un recorrido largo de más de 4.000 docentes formados en el tema aproximadamente. O sea, que estamos haciendo un trabajo que ya tiene una multiplicación increíble. 4.000 para este país es mucha cantidad. Sí. Pero cuando hablamos de cerebración, y no quiero que se nos vaya el tema, así de una manera sencilla, y también he podido compartir las notas de ese filósofo, cuando decimos, este muchachito sí sabe, pero podemos comparar a este muchachito de hoy, del 2017, con una persona nacida en el 2007 o en el 1917, y realmente son diferentes, y tienen capacidades diferentes. Totalmente, sí. Eso es, de manera llana, explicar lo que quiso decir, ¿verdad? Y hay un desarrollo que ya viene desde el nacimiento. Claro. Definitivamente. Claro. Ayer precisamente hablaba con un colega que las diferencias ambientales
de la estimulación, por ejemplo, en algo tan sencillo como el juego en la infancia. Ajá. En nuestra generación, nosotros creábamos nuestros juguetes, hacíamos nuestra papalote, cometa, no sé Ajá, cómo, sí, sí, sí. La chichigua. hacíamos un trompo Chichigua, con madera, barrilete. la chichigua, un trompo con madera y un clavo, Sí. y tú jugabas un trompo, o hacías con ¿Cómo se rueditas llama? y hacías una carriola, Sí. y tú, eso ya Bueno, generaba... usted no tanto, eso déjenmelo más para el lado mío. No, no, Usted todavía... ya le compraban Fisher Price. Sí, pero todavía tú armabas cosas y creabas. Sí, es verdad. Todavía tú hacías Y cosas había con las una manos. imaginación en el Claro, juego. mucha. Y era un tema Y el de amigo invisible. que y ya todo desde eso. ahí tú estimulabas funcionamiento ejecutivo, por ejemplo, y innovación, creatividad y muchos otros temas. Ahora los niños que tienen un iPad, que ya está todo hecho y listo, y solamente hacen clic. Sí, no, van a tener unos dedos fuertísimos. Sí, pero ese otro tema de construcción, de reconexión. Pero también se meten en esa fantasía. Se meten en la fantasía y la fantasía ayuda a estimular, pero como quiera va faltando algo de estimulación desde lo piramidal, desde lo que está fuera Y también hacia la adentro. motricidad, hasta la motricidad gruesa se Por afecta. ejemplo, sí. Sí. Y lo otro es lo que genera esa creatividad de hacer los juegos, que tú no lo hacías solo, tú lo hacías con otros chicos, pero ahora generalmente los mecanismos tecnológicos te llevan más bien hacia ese aislamiento, por ejemplo. Hay veces que mi hijo menor, nacido luego del 93, él dice que él fue la mejor generación, porque era la generación de que salía al parqueo a jugar, pero también tenía... el Atari. Exactamente, no, Sí, era otro sí. nombre, donde estaba Mario Bros. Ajá. Que él tuvo las dos cosas. Entonces dice que era la mejor generación. Y quizás tenga algo de razón, porque ahora cuesta más que un niño Claro. salga a la naturaleza, que juegue, que corra, que salte. Por eso es que es tan importante estimularlos a hacer algún deporte. Sí, definitivamente. Fíjate que no estamos contra la tecnología absolutamente. Toda la tecnología es un modelo cerebral, es un modelo que viene de hecho de la neurociencia, viene de las investigaciones, los Claro. aportes que ha hecho la neurociencia en la percepción, en la memoria, en los procesos atencionales, en cómo el cerebro, digamos, en los mecanismos que subyacen a la conducta y a las funciones cognitivas. Y ese modelo lo toma la tecnología y crea todo lo que tenemos a nivel tecnológico. No estamos, de hecho, los programas de rehabilitación cognitiva tienen unos gran instrumentos tecnológicos. Los programas de rehabilitación cognitiva que usamos en neuropsicología, la mayoría son programas, son software, son tecnologías que ayudan a que el cerebro vuelva a rehabilitarse, ¿verdad? Que esas neuronas vuelvan a reconectarse y demás. Pero sí hay un tema que es desde la infancia que es importante, que se está perdiendo poco a Alejandro, eso es a nivel cognitivo. Sin embargo, cuando hablamos de las emociones, obligatoriamente tenemos que apelar al aspecto de las habilidades sociales. Sí. El roce necesario entre este niño que está en proceso de formación, Claro. y este cerebro que está sufriendo todavía nuevas conexiones. ¿Cómo conectamos los aportes de la neurociencia con esta necesidad real y sentida hoy día? Mira, la base de ese proceso de aprendizaje emocional y aprendizaje de la cognición social, que es esa competencia, esas características que permiten al ser humano evaluar cómo el otro piensa, siente, evaluar la respuesta, evaluar la conducta no verbal, por ejemplo, desde los rasgos de la cara, los ojos, las cejas, las posiciones corporales de manos, piernas, brazos. Ese proceso es un proceso que tiene su base en lo que nosotros llamamos neuronas espejo. Las neuronas espejo permiten que el ser humano desde muy pequeño modele la conducta y aprenda emociones y modos de comportarse y de evaluar a los demás.
La neurona espejo, por ejemplo, es cuando nosotros le sonreímos a un bebé y el bebé lo repite y se sonríe. El bebé no sabe que la sonrisa, no entiende qué está pasando, pero repite eso porque es una neurona espejo. Y la gente dice, se está riendo conmigo. Se está riendo. O los padres están hablando en voz alta o están discutiendo y el bebé va a empezar a llorar. Porque hay una transmisión emocional, auditiva, de esa emoción. De conflicto. De ese conflicto y es neurona espejo también. Entonces, la neurona espejo, que es la base de parte de esa conducta social y emocional, ahí está la respuesta de la importancia de la socialización, de estar en contacto con los demás, de ver y entender y estar en grupos y que el niño pueda socializar y ver la conducta, porque aprendemos por modelación ese tema, porque no hay en ningún lugar, ni en la escuela, ni en la familia, un proceso ni un manual de educación de las emociones, ni de enseñar la conducta, ni la cognición social, y menos la cognición moral y ética, por ejemplo, que es otro tema, pero no hay en la familia. Uno lo va modelando a partir de esa aprendizaje por observación. Por eso es lo que decimos, de cuando hay conflictos en el hogar, cuando hay un papá maltratador, seguramente ese niño va a ser un hombre golpeador. Claro, porque hay un proceso de aprendizaje por modelación que modifica el cerebro, y es lo que nosotros llamamos en primera infancia y segunda infancia, trauma temprano. Ajá. El trauma temprano que se da o se genera en esos ambientes de violencia, de exclusión social, de marginación, de pobreza extrema, modifica el cerebro definitivamente. Como modifica también el cerebro cuando tenemos funcionalidad, cuando ese niño tiene un ambiente que crea una estimulación positiva de su funcionamiento cerebral, de su aprendizaje de las emociones o de su aprendizaje de la conducta social. O sea que eso modifica el cerebro, pero también los ambientes negativos modifican negativamente al cerebro. Por ejemplo, los niños que son fruto del trauma temprano, esos niños van a tener una estimulación menor en áreas como la percepción de la realidad, la percepción de las emociones, la función ejecutiva, que es un elemento muy importante, y todos los procesos emocionales. Cuando usted habla de trauma temprano, me vino a la mente, si hay 85 o más feminicidios, ¿cuántos de esos feminicidios fueron enfrente de los hijos? Que pueden llegar a ser muchos. Tremendo. ¿Se hará algo con esos niños? No. Qué difícil, ¿no? No, muy difícil. ¿Qué trauma temprano tan profundo puede llegar a calar en la mente de todos esos niños que han visto cómo su papá de pronto mataba a su mamá o se suicidaba o mataba también a sus hermanitos? Qué cosa tan espantosa. Perdón que me fui del tema, pero me vino a la mente ese tema increíblemente fuerte y ojalá de parte del gobierno y de las autoridades se les dé seguimiento a esos muchachos, ¿no? Para que el día que sean adultos... A propósito de ese ejemplo, ¿ese trauma es reversible? ¿En qué momento es reversible? Te voy a hacer a propósito de ese ejemplo, te voy a comentar sobre una investigación que yo realicé en el Centro Conductual para Hombres de aquí de Santo Domingo, que está ahí en María Auxiliadora, que es un centro excepcional, muy bueno. Ahí las estadísticas actuales son, creo que 12.000 hombres que han pasado y ninguno ha reincidido en el maltrato, en las denuncias. O sea que es muy bueno el programa. Nosotros hicimos una investigación y vimos, en el 2008 fue eso, 2007-2008, hicimos una investigación en ese centro y vimos que los hombres sí disminuían la conducta de violencia física y verbal hacia las mujeres, disminuía la violencia, pero mantenían las condiciones
de un pensamiento machista y de un pensamiento de no equidad de género. O sea, mantenían el pensamiento de que la mujer era para estar en la casa con los hijos, de que la mujer era menor o tenía cualidades inferiores menos calidad al hombre, era un ser, digamos, inferior, por debajo. por decirlo. como le dicen los británicos, un kelper, un ciudadano de segunda categoría. De segunda. Bueno, ellos mantenían esas condiciones. ¿Por qué? Yo entiendo que son condiciones de la primera infancia, de lo que ellos vieron, aprendieron y vivieron en ese tipo de situación, incluso educados por la madre. Las mujeres tienen una responsabilidad también en este tema gigantesco. Lo decíamos ayer. Y tiene que comenzar también el cambio por la mujer. A veces la mujer es más machista. Amarren su gallina que mi gallo está suelto. De hecho, no yo dicen así, creo que a es un la niño mujer. de 5 años, ¿cuántas noviecitas tú tienes? ¿Cuántas? La mamá. Lo primero que se le dice. La mamá. Sí. Entonces se podría decir, y volviendo al tema de la neurociencia y a ese cerebro por el que estamos hablando, ¿se podría decir que el cerebro de un niño son unas páginas en blanco que vamos escribiendo a través de actitudes y de costumbres? Mira, Aristóteles dice que venimos tan cuantavo la raza, ¿verdad? Como una tabla vacía. Raza, como una tabla limpia. Y la experiencia nos va poniendo sellos. Mira, venimos con una carga y con toda una información genética milenaria, ¿verdad? Cargamos con toda esa información. No venimos tan cuantados la raza, traemos herramientas, traemos modelos de aprendizaje. Hasta conducta de reptiles. Sí, de reaccionar traemos algo, pero sí definitivamente la expresión genética de cualquier gen va a estar modificada por el ambiente. Okay. El ambiente va a tener la posibilidad de detonar o de modificar una expresión genética específica. Por ejemplo, el idioma. Por ejemplo, el idioma. Por eso hablamos de fenotipo, genotipo. Exacto. Bueno, esa expresión genética va a estar modificada por el ambiente y esa es una capacidad del cerebro, esa es la neuroplasticidad, que el cerebro puede ser modificado. Esa red neural, ¿verdad?, de cada neurona, que alcanza, una neurona puede tener hasta 10.000 o 15.000 conexiones, así que imagínense, 100.000 millones de neuronas por 10.000 conexiones, tenemos más de 1 billón. No me entran esos ceros. Esos ceros son muchos ceros de conexiones neurales. Bueno, toda esa vasta posibilidad cerebral puede ser modificada por el ambiente. El ambiente va dejando huellas, como esa del trauma temprano, es una huella que deja, que también es modificable, no es algo que necesariamente quede permanentemente, a no ser que sea una huella que detone o modifique una información genética que esté asociada a un trastorno mental muy severo, muy severo, que esté por ahí, que haya un gen relacionado con la esquizofrenia, por ejemplo, que ya es una enfermedad mental eso es genotipo. Severa y que sí se va a mantener durante el tiempo de vida de esa persona a lo largo de toda su vida. Pero generalmente otras huellas que no generan o detonan una enfermedad como esa, generalmente sí se pueden modificar. Por ejemplo, los trastornos generados por los ACV, si se toman a tiempo, si se atienden a tiempo, generalmente se pueden revertir. La fascia, por ejemplo, que deja un ACV frontal izquierdo por algún evento en la arteria medial izquierda, deja una fascia que es una incapacidad del lenguaje, se puede modificar si no hay un daño severo del hemisferio izquierdo. Se modifica, se recupera posiblemente el lenguaje, con rehabilitación cognitiva, obviamente. Claro. ¿Y qué sucede si la persona que sufre ese accidente cerebrovascular, lo que la gente llama comúnmente derrame cerebral? Sí. La gente cayó, quedó inconsciente y pasó mucho tiempo sin que recibiera esta estimulación
esta terapia? El tiempo es importante. Generalmente decimos que en los primeros años logramos hasta el 90% de la recuperación. Por eso la atención y la rehabilitación inmediatamente después del ACV. A veces iniciamos en la UCI, la rehabilitación, en la unidad de cuidados intensivos. Salió el paciente una vez pasa la anestesia, iniciamos rehabilitación cognitiva. O una vez se pasa a la sala, iniciamos rehabilitación cognitiva. Iniciamos la estimulación del paciente sobre esa condición. ¿Y los traumas se pueden recuperar? También los traumas, sí, el trauma es revertible, se puede revertir, se puede hacer estimulación precisamente por la plasticidad neural. Okay. Lo que pasa es que si eso se mantiene por un largo periodo de tiempo... Digamos, si se cortan de algunas de esas 100.000 conexiones, después no se vuelven se reconecta, a unir. Más que si se reconecta. ¿Qué tenemos que ver en nuestro cerebro como si fuera una gran red eléctrica? Sí, y química. Exactamente. Y química. Sí, eso es. Y cuando el cerebro hablamos, es fascinante. Y cuando hablamos, el tema de las emociones es bastante fascinante. Y sin embargo es como que siempre está a flote en la calle, en los lugares de trabajo, donde quiera, y parece que es lo más difícil de controlar, sin importar el nivel educativo de las personas, no importa si es un chofer de carro público o un doctor. Bueno, son frenos sociales. Ahí no hay niveles de nada. Ahí parece que lo educativo, lo cognitivo... Las emociones son un lenguaje universal, ahí no hay ningún tipo de nivelación, de diferenciación. El nivel educativo ni económico. Las mismas emociones. Wow. Todos somos iguales, muy iguales en ese tema. Mira, a las emociones se le está prestando atención real hace muy poco tiempo. Eso de las microexpresiones de la cara, estoy tratando de recordar el nombre de este doctor que ha descubierto que son 28 microexpresiones de la cara que demuestran o son lo que son las emociones o las actitudes frente a la vida, pero que son universales, desde las tribus que no tienen socialización en el Amazonas hasta el corazón de Nueva York, que son las mismas microexpresiones de la cara que nos demuestran sorpresa, miedo, amor y demás. Sí, las emociones básicas. Las cejas tienen hasta 30 y tantos movimientos, dependiendo de las situaciones que el ser humano esté. Si es de agresividad, si es de atención, si es de afecto, si es de alegría, cambia la expresión de las cejas, del párpado, de los labios, de los pómulos. Paul Ekman. Paul Ekman, claro que sí. El doctor Paul Ekman. Y eso, a mí me fascinó ese estudio, sobre todo por toda la amplitud. Estuvo en África, estuvo en el Amazonas, estuvo en diferentes ciudades y todas las emociones son las mismas. Sí, o sea, los gestos son universales. Sí, las emociones son las mismas en todo. Todos tenemos el mismo sistema productor fundamental de las emociones, que es el sistema límbico. Y eso lo heredamos lo compartimos con todos los mamíferos y los reptiles. Y él habla de los frenos sociales que da la educación. Claro, sí. Que es la diferencia. Sí, ese intercambio, esa cercanía, esa relación con los demás, con la familia inicialmente, que es la primera que compone ese proceso de frenos sociales, que de hecho es un elemento prefrontal. Frenos sociales, toma de decisiones, está relacionado directamente con la educación. ¿Y qué se puede lograr más todavía con la neurociencia en la educación? Bueno, estamos al inicio de ese proceso. Yo creo que a nosotros en República Dominicana hemos estado haciendo un trabajo arduo, grande, y con respecto a la región estamos muchísimo más encaminados. Lo hemos estado haciendo. Nosotros iniciamos la neuroeducación ya directamente trabajando con los docentes, y luego, por ejemplo, Argentina toma nuestro modelo y lo comienza también a producir. Entonces tenemos una red grande iberoamericana de neurociencia,
Y bueno, por ejemplo, Argentina comenzó a reproducir este modelo nuestro de formación en neurociencia aplicada a la educación llevada a los maestros. Yo pienso que puede resolver los más grandes problemas del sistema educativo dominicano. ¿En qué sentido? Bueno, mira, en elementos tan sencillos como la lectoescritura y matemática, donde tenemos resultados muy desfavorables en las pruebas TERCE, CERCE, PISA, Sí, sí. Nosotros en la formación docente hemos podido ver cómo cambia primero el abordaje del maestro, pero los niños comienzan a tener otros resultados y comienzan a enfrentarse diferente ante la lectura, la escritura y la matemática. ¿Por qué? Porque el maestro, como está haciendo un trabajo a ciegas, porque en el pregrado no aprendieron ni nadie les enseñó cómo el cerebro funciona naturalmente, cómo aprende el lenguaje, cómo aprende la lectura, cuáles son los circuitos involucrados en la comprensión lectora, en la producción del lenguaje, en la escritura. Como no saben cómo eso naturalmente se da, ellos solamente aprendieron metodologías para enseñar, pero están repitiendo, pero no saben cómo funciona ese tema en el cerebro. No saben cómo funciona el aprendizaje del cálculo. No saben cómo se estimula el pensamiento lógico matemático, por ejemplo. Si tú no sabes el origen y si tú solamente estás aplicando una metodología, al final los que vengan muy bien y tengan muchos recursos van a aprender eso. Y los demás, que es la mayoría, se va a quedar. Claro. Entonces, otro tema, el maestro lo que hace es reproducir lo que aprendió y cómo aprendió. Entonces, como es aprendizaje por modelación, neuronas espejo, ¿se acuerdan? Entonces, lo que va a hacer el maestro es reproducir la patología de la enseñanza de la lectoescritura, las matemáticas. Y demás. Entonces, por ejemplo, en ese tema, una vez el maestro aprende, esa metodología se entiende a sí mismo y dice, es por eso que yo confundía estas letras, es por eso que yo soy más auditivo. Mira, no, yo tengo poca conciencia fonológica, pero cuando veo, inmediatamente asocio. Entonces, ese mismo maestro, entendiéndose a sí mismo, es que vuelve y va al aula y dice, no, este niño le pasa eso, déjame presentar este modelo, por ejemplo, el Bondepar, porque estimula la conciencia fonológica, déjame implementarlo. Y darle participación al estudiante para que realmente aprenda. Déjame hacerlo colaborativo. Entonces, déjame dejar las amenazas, porque el niño frente a la amenaza se pone en modo de supervivencia y lo que hace es que bloquea emocionalmente al niño y sin emociones no hay aprendizaje. Entonces, cuando el maestro aprende eso es sencillísimo. Obviamente, tiene que entender neuroanatomía funcional de la atención, por ejemplo, que es el primer sistema para el aprendizaje, uno de los más importantes. Tiene que entender los sistemas de memoria, que son múltiples y variados. El maestro no sabe nada de eso, el maestro es regular. Claro. O sabe muy poco, para no generalizar. Exacto. Sabe muy poco. Pero no hay un interés en este tipo de aprendizaje, sino en el de transmitir conocimientos, volcarlo como si fuera un camión de esos de basura adentro de un espacio vacío que de pronto algún niño puede agarrar algo de eso, pero no todos. Entonces, Exacto. después, cuando vamos a las PISA o algo así, tenemos una evaluación de última. Nosotros hemos visto cómo cambia un curso completo después que el maestro pasa por una formación en neurociencia aplicada a la educación, por ejemplo. Pero eso tiene que empezar en el preescolar. Eso debería empezar en educación inicial, porque la educación inicial es la base de la estimulación. De la zapata de toda la educación. Al lenguaje, a las matemáticas, a la lectura y la escritura, pero en el sistema público ese tema está todavía muy en pañales.
En Argentina en una época eso era así, se iniciaba el aprestamiento para la lectoescritura y el cálculo en los 4 años. Es que esa estimulación es fundamental. Definitivamente. Entonces, el niño llega sin estimulación, el maestro tiene que combinar la estimulación con ese acercamiento a el lenguaje, a la lectoescritura, que también cada niño tiene su ritmo. Y eso no es una camisa de fuerza, que tienes que aprender a leer en este momento. No. Sí, la tarea fundamental de primero a tercero o de primero a segundo en algunos países es que el niño logre la lectura automatizada. Pero a veces toma un poquito más de tiempo, pero si el maestro no sabe cómo, ahí sí. Si el maestro no entiende cómo el cerebro lo hace. Los 30 o 60 alumnos que pueda llegar a tener no van a saber hacerlo, por lo menos. Van a saber leer en algún momento, pero como vamos a escuchar y como escuchamos en algún momento, hasta en la radio, gente que lee como si fueran estudiantes de primaria. Sí, y eso solamente es lectura, escritura y matemática. Definitivamente. Si hablamos de conducta social, de cognición social, de qué está estimulando en la cognición social, de qué está estimulando en la cognición moral, ¿verdad? De qué está estimulando en el funcionamiento ejecutivo. Por eso la educación se ha abocado a la enseñanza por competencias, al saber hacer, porque tienes un chico que sale del bachillerato y no sabe hacer nada. El know-how. Vamos a comprometer a Alejandro a que vuelva a otro programa para ver cómo tomamos este tema de neurociencia y lo aplicamos a las competencias. Y yo me voy a atrever a generar un ruidito en nombre mío, que en lugar de echarle todos esos millones a uniforme, vamos a llevar neurociencia a las escuelas, a los docentes. Por favor. Sí, podría ser, genérelo. Pero al doctor Alejandro Antúnez, bueno, habría que darle un programa como de 24 horas, porque y nosotras dos que nos entusiasma, y como dicen, un billetero que insiste y un número que gusta, podemos llegar a quedarnos aquí horas. Doctor Antúnez, se nos acabó el tiempo, le agradezco infinitamente su participación aquí en Síntesis Educación, y como dijo Juana, lo conminamos a que venga de vez en cuando, que no nos deje abandonadas, que este tema nos interesa. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes y a los televidentes por escucharnos. Gracias, doctor Alejandro Antúnez, especialista en neurociencia cognitiva aplicada a la educación. Juanita, gracias por estar aquí. Hasta el miércoles que viene, si Dios lo permite. A ustedes, Síntesis Educación el miércoles, pero mañana abrimos las puertas de Síntesis bien tempranito. Chao.